bienvenidos a Mirando las Estrellas. El tema de hoy es el sol. Este sol que nos da vida, esta luminaria y que representa nuestra conciencia también. ¿Cómo estás, Grace? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así que bueno, en este episodio vamos a empezar hablando del sol, qué es lo que representa, su simbología y también su signo. Ok. El Sol es, como sabemos, es el cuerpo celeste más importante, ¿sí? Tanto en el real como el simbólico. Sabemos que el Sol es el centro de nuestro sistema solar y si vemos la simbología, el símbolo del Sol en astrología es un círculo con un puntito en el medio, lo que ya nos da una indicación de qué es lo que significa el Sol. En astrología, sí, el Sol representa a la personalidad, ¿sí? En una carta natal vamos a buscar el Sol, en dónde está, y nos va a ir dando indicios de el ego, la personalidad, el ser interno, cómo es esa persona, y depende de dónde esté el Sol en nuestra carta natal, esa personalidad va a ir tomando rasgos del signo en donde esté, ¿no? El Sol también nos puede dar muchas de las características físicas de las personas. Sí, claro, vemos a veces esas personas que son de Leo, parece mentira, pero tienen esta cara como felina, como leonina, tienen una gran melena, Sí, una son rubios, melena. como que brillan incluso desde adentro, ¿no? Tienen esta personalidad. Bueno, como vos decís, el sol y estas personas de Leo tienen un gran yo, ¿no? También Sí, podríamos decir que tienen un gran ego. y sí, porque el Sol, bueno, nos da Es el las centro de todo. características, es el centro del sistema solar, del universo, ¿no? Y nos va a dar las características de la persona. También nos puede dar las características físicas, ¿sí? No solo abarca expresiones en lo personal, sino también nos muestra la manera en la que la persona se relaciona con su entorno, ¿no? Y con las demás personas. También el sol tiene muchos otros significados, depende de qué es lo que estamos viendo en la carta natal, ¿no? En el carácter, el sol tiene varias palabras claves con las que podemos definirlo, sí, que puede ser ambicioso, digno, voluntarioso, individualista, veraz, organizador y más que nada magnánimo, ¿no? Ah, esa palabra es linda, ¿no? El sol Sí, es magnánimo. la creatividad, la fuerza vital también representa, la voluntad, las ambiciones, tiene también mucho que ver, muchas características también del signo de Leo, que es el que el Sol rige, ¿no? Es regente del signo de Leo. Y en cuanto a las características físicas, si hablamos de Betius Valens, que fue uno de los representantes más importantes y de los que se tiene ahora, se han hecho traducciones de sus escritos, que es de la época helenística, él decía que en una natividad, en una carta solar, ay, perdón, el Sol en el cuerpo, porque también los planetas pueden representar diferentes partes del cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, en el cuerpo, el Sol rige la cabeza, los órganos de los sentidos, rige el ojo derecho. Después vamos a ver que la luna rige el ojo Claro, eso es lo izquierdo. que te iba a decir, ¿no? Que bueno, en nuestro próximo episodio vamos a hablar de la luna porque el sol y la luna están muy relacionados porque, bueno, son nuestras dos luminarias. Ajá. Y son los que tienen, bueno, en la astrología helenística o tradicional más antigua, son las únicas dos luminarias que tienen un signo asignado, ¿no? Y son las que tienen un solo signo. Si vos después te fijas, los otros dos planetas rigen varios signos. Claro, por ejemplo, Júpiter rige Sagitario y Y Piscis. Piscis, Exacto. en la astrología Sí, que es tradicional. la que vamos a hablar un poquito ahora. Entonces, bueno, la cabeza, los órganos de los sentidos, rige el ojo derecho,
el tronco, sí, el corazón, porque si Claro. uno se fija el sol, que es el centro del universo, es el que da calor, es el que da vida, nuestro corazón es el que rige nuestro cuerpo y es el centro de nuestro cuerpo. Entonces rige el tronco, el corazón, rige también el ojo espiritual y esto Claro. ya hace mucho, hablando del periodo helenístico, también ya se tenía conciencia de que rige el ojo O espiritual, el tercer ¿no? ojo, ¿no? Como lo llamamos Ajá, también. las facultades de percepción, los nervios y también tiene una regencia sobre los materiales. Rige el oro, El oro, por supuesto. las frutas, Sí, todo. el trigo, sí, es de la secta diurna, bueno, después vamos a hablar un poco más de eso, pero bueno, obviamente es de la secta diurna, y él le da, los antiguos astrólogos le daban ciertas características a los planetas, que es de color amarillo, es ácido, agrio, bitter, Sí, sí, como amargo, será amargo, amargo. y es amargo en gusto. Entonces, si ustedes van investigando un poco, van a encontrarse que los astrólogos más antiguos también le daban ciertas características de color seco, frío, Claro, como relacionado con los cinco caliente, lo sentidos, ¿no? relacionan con los cinco sentidos, Incluso ¿sí? aromas se pueden encontrar Ajá, que están sí, relacionados con cierto planeta, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces, bueno, también las plantas, por ejemplo, rige el trigo, Ujú. ajá, la cebada. Entonces, bueno, tiene varias significaciones, pero bueno, esas son las más importantes. Claro, Representa en realidad la personalidad. sí. Háblanos un poquito ahora entonces de Leo, ¿no? Del signo de Leo. Ok, el signo de Leo está representado por el sol tiene su domicilio, ahí está en casa, el sol ahí, es cuando Claro. uno se siente en casa, Más a gusto, ¿sí? ¿no? Estoy en casa, puedo hacer lo que quiero, soy el Ajá, rey. sí. Y entonces ahí es cuando los planetas están en domicilio, es que están bien situados. Entonces nos van a dar características Positivas, positivas, digamos. porque ahí el Sol está en su domicilio, ¿no? Entonces el signo de Leo es totalmente solar, es un signo de fuego, eh, es muy centrado en el ego, pero también a su vez son súper generosos, bondadosos, les encantan los niños, el signo de Leo rige a A los los niños. niños. Sí, justamente hoy que grabé el mensaje del día y en nuestra página de Patreon, que después se los vamos a pasar para que nos puedan seguir ahí también, Leo nos habla de la fuerza del corazón, ¿no? Bueno, y ahora entonces vamos a hablar un poquito del tarot, que es un tema que me encanta. Vamos a dar una pequeña introducción porque también es un tema súper amplio, pero en el tarot encontramos los arcanos mayores y los arcanos menores. En los arcanos mayores encontramos que cada arcano también representa un planeta y un signo. Entonces hoy vamos a hablar del arcano mayor 19, que es precisamente el Sol en la carta del tarot y por supuesto representa al Sol. El otro arcano mayor que está relacionado con el Sol es la fuerza, the strength, que es el arcano número 8 y que representa a Leo en la astrología, porque debemos de recordar que el tarot y la astrología están muy relacionados. Nosotros estudiamos el tarot Rider-Waite Smith, que fue creado por White y Smith, que fue la que ilustró el tarot más o menos alrededor del 1910, si no me equivoco. Y había una sociedad secreta en Inglaterra que era The Golden Dawn y ellos hacían estos estudios esotéricos, sobre todo cabalísticos, y relacionaban la astrología con el tarot
tenemos que recordar que también tenemos el tarot de Marsella, pero no es el que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si estudiamos un poco a Jung, él nos va a hablar del camino del héroe a través de los arcanos del tarot. Pero bueno, tienen mucha relación, independientemente del tarot que se use, su simbología es muy parecida. También está el tarot de Todd, de Crowley, pero ese nosotros la verdad no nos interesa mucho, que también participó en la Sociedad Secreta Inglesa de Golden Dawn. No nos vamos a ir en orden en numerología, sino vamos a relatar este camino del héroe que sigue el alma, que todos seguimos, que va desde el número 0, que sería el loco, hasta el mundo donde hemos logrado, digamos, la realización o la individuación del ser en este plano terrenal. Entonces, dándoles esa introducción, vamos a hablar del sol, que fíjense que también otro nombre que se le da a esta carta es los niños, ¿no? En el tarot de Marsella encontramos 2 niños en la carta, ustedes lo pueden buscar, la imagen, pero en el de Rider-Waite encontramos solo un niño. Y este está relacionado con la fuerza, que es Leo, y esta carta, cada vez que la vemos, representa el éxito. Su significado trascendental es el éxito. Y como nos decía Grace, también representa una parte de nuestro cuerpo, que es nuestra cabeza y sobre todo nuestra cara. Los chakras, por supuesto, va a representar, como nos decía Grace también, el tercer ojo y también el plexo solar, por supuesto. Entonces, la recomendación es que si queremos meditar sobre esta carta y nos gusta hacer un poco de yoga, vamos a hacer el saludo al sol todos los días en la mañana, mirando hacia donde el sol sale, como una práctica, ¿no? Si alguien quiere hacerlo, nosotras no practicamos el yoga como algo de rigor o para tener un cuerpazo, ¿no? Sino que lo hacemos para relacionarlo con esta simbología y que pueda despertar en nuestra conciencia lo que significa el sol, que es el éxito. Otros significados que el sol tiene es la buena salud y también, si nos sale en alguna tirada, puede significar, dependiendo qué cartas haya a un lado, irnos de vacaciones, simplemente algo tan mundano como irnos de vacaciones. Fíjense que el sol, por supuesto, está muy relacionado con la luna, porque en el tarot primero viene la luna, que es sumergirnos, ¿no?, en las profundidades del inconsciente, donde está nuestra sombra, lo que diría Jung, ahí donde está nuestra sombra, y de ahí salir renovados, poder haber enfrentado todos esos demonios que presenta la luna, que está en la oscuridad, aunque está iluminada, la luna la vemos de noche, bueno, a veces la vemos de día, pero su simbolismo es más todo las emociones, el inconsciente, y después de habernos sumergido en este viaje de la luna, salimos victoriosos hacia el sol, hacia la libertad, ¿no? La libertad del espíritu renovado una vez que ha podido integrar esa sombra a su ser. Porque para mí hay una frase que me encanta, no sé vos, Grace, que dice Jung, que él prefiere ser una persona completa antes que una persona buena, ¿no? Hoy en día estamos tan inmersos en las polaridades, esto es bueno, esto es malo, ellos son buenos, izquierda, derecha, arriba, abajo, blanco, negro, que nos olvidamos que tenemos que ser completos. Nosotros, como el universo, somos un conjunto de muchísimas cosas. ¿Qué más podemos decir del sol? ¿No? Es poder ver esta luz cósmica, ¿sí?, y vivirla sobre todo de adentro hacia afuera. Nosotros somos un pequeño universo, entonces el sol, como nos comentaba Grace, tenemos el chakra, el plexo solar, y poder iluminar desde adentro hacia afuera, ¿no? Es ese significado de la personalidad, del ego, pero también del alma que quiere brillar, ¿no? Esa chispa divina que todos llevamos dentro, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? También el sol representa esos aspectos externos, ¿no?, de la personalidad. Como comentaba Grace, las personas que nacen con el sol en Leo, bueno, tienen esta personalidad vivaz, ambiciosa, magnánime, ¿no? Si una persona tiene, por ejemplo, yo tengo el sol en Sagitario, bueno, no está en domicilio, tendré otras
adquiere características del signo en donde está. Por ejemplo, no sé, un sol en Sagitario, la clave de la personalidad es que es franca, ¿sí? Expansivo. Júpiter y Sagitario son... Sagitario es un signo expansivo porque está regido por Júpiter, que es el planeta que rige la expansión. Entonces, bueno, el Sol va a ir tomando características de cada uno de los signos en donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, el Sol en Leo quiere decir que esa persona, el Sol está en domicilio, expresa bien su personalidad. Esa sería, no sé, la clave del Sol en Leo, ¿no? Porque está en domicilio, está bien situado, entonces esas características solares las expresa bien en Leo. Y toma características del signo de Leo. Líderes, les gustan los niños sienten afecto hacia él, son seguros de sí mismos, dignos, todas las características de... Claro, podríamos decir que no tienen una personalidad retraída. No, para nada, son súper expansivos, son dramáticos, porque también Leo rige a los actores. Claro, hay muchos significados de los signos, pueden tomar varios significados, entonces Leo también rige a los actores. Exactamente. Eso es súper interesante, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, esta carta del tarot del sol, es una de las más lindas del tarot, una de las más positivas que podemos sacar a diferencia de la torre, que después hablaremos de ella cuando hablemos de Marte y Urano, ¿sí? Y nos muestran los aspectos de nuestra vida que van a mejorar, que ya están mejorando o que van a mejorar, porque salimos de la luna para entrar al sol. Si vemos en la carta hay un niño, porque está representando también Leo, que está con los brazos abiertos hacia la libertad. Hay una parte, si leemos el significado que Jung le da a esta carta, que es querer volver a la inocencia, ¿no? Y volvemos otra vez cómo está relacionado con esos niños o esa parte de nuestra infancia que fue feliz, donde éramos libres, inocentes, libres de prejuicios y podíamos expresar nuestra personalidad completamente, bueno, si vivimos en un hogar donde se nos permitía eso, ¿no? Que como vos mencionás, el sol en Leo es expresar esta personalidad, ahora sí que a full, sí, ¿no? Sí. ¿Qué más podemos decir? Está relacionada con la familia, con los niños, nos revela buenas noticias, por ejemplo, en una tirada nos podría revelar buenas noticias acerca de nuestra familia, de nuestros hijos o de los niños que están alrededor. Y en un estado de mente nos revela que estamos libres de preocupaciones, ¿no? Que nos sentimos libres de preocupaciones, que nos sentimos creativos, nutridos, ¿sí? Y especialmente que este niño interior está sano, algo que es muy importante. Entonces, cada vez que vemos esta carta, bueno, podemos analizarlo muchísimo, desde el hogar, las relaciones, la carrera y el dinero, pero en general, cuando nos sale el sol es algo muy positivo. Vamos a ver un poquito entonces al otro arcano mayor que está relacionado, que sería Leo, que significa la fuerza, que es el arcano mayor número 8. Como ustedes ven, viene primero el 8 y después viene el sol. Entonces, ¿la fuerza qué representa? Representa a Leo, ¿sí? Y está relacionado, si ustedes ven la carta de la fuerza, es un león con una dama que lo está domando, pero de una manera muy sutil. Entonces esto nos representa también lo que volvíamos a decir, la fuerza del corazón, ¿no? El significado de esta carta es el valor o el coraje, pero no el valor de la fuerza física, sino el valor y el coraje de la fuerza interior. ¿Cómo podemos, la bestia, el león, representa todos esos instintos y cómo nosotros podemos sublimarlos o transmutarlos desde dónde? Desde el corazón, ¿no? Desde la paciencia,
desde una fuerza interior. Si vemos este arquetipo, lo vemos mucho de Leo y la carta de la fuerza, por ejemplo, en el cuento de hadas La Bella y la Bestia, ¿no? Entonces acá está representado este arquetipo perfectamente. Les recomiendo que la miren en cualquiera de sus versiones, sí, porque hay miles para chicos, para grandes, live action, animada. Entonces, ¿qué representa? Cómo la bella logra a través del amor, de la paciencia, de enfrentar el miedo, ¿sí? Convertir a la bestia en algo hermoso, y después se crea lo que se llama matrimonio espiritual, ¿no? Entonces, si nos dejamos el lado negativo de la carta de la fuerza, si nos dejamos arrastrar por estas pasiones, porque también significa la pasión o la lujuria, bueno, nos vamos a perder del gran regalo que nos trae conectar el corazón, poder domar estas pasiones y transmutarlas en algo bello. Por lo general, todos estos temas, las pasiones o la sombra, no las queremos enfrentar, siempre queremos significados positivos, ¿no? Pero en este arquetipo de la fuerza, fíjense que en la carta, si ustedes la buscan, incluso la damisela o la dama tiene el símbolo del infinito en su cabeza, ¿no? Esta carta también nos invita a la acción, a actuar, a enfrentar estas fuerzas que tanto pueden ser interiores como exteriores. Por supuesto, es una carta de fuego, igual que el sol, ¿sí? Y está ligada a la energía y al emprender cosas nuevas. No vamos a hablar de la cábala porque es un tema súper complicado, después lo haremos un poquito más adelante. Y en una tirada, por ejemplo, su significado, la fuerza, significaría nuestro ser superior o la comunicación con nuestro ser superior para que nos guíe en el camino de poder domar a esta bestia que está en nuestro interior, o que incluso podría estar afuera, podría estar representada por una situación o por una persona, y nos indica, ok, si tenemos un conflicto afuera, la mejor manera de resolverlo es a través del amor, es a través del corazón. Hoy mencionaba también en nuestra lectura del día, nuestro mensaje del día, un fragmento de los Upanishads que nos habla de la mente, del intelecto y del corazón y cómo tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, la mente es fría y el corazón es caliente. Entonces, si yo tomo una decisión abruptamente solo con la mente, a lo mejor voy a lastimar, es algo muy frío. Si lo tomo solamente con el corazón, a lo mejor incluso se puede decir que va a ser algo visceral, ¿no? Pero si yo tengo que tomar una decisión, la tengo en la mente, la paso al corazón que es caliente y después la subo a la mente para actuar, entonces ya va a estar tibia. Y ahí también tenemos la carta de la templanza o de temperance, ¿sí? Que después hablaremos más adelante, que es una carta muy hermosa. Esta carta también nos muestra cómo lidiar, ¿sí?, con la presión, nuevamente a través del corazón. Tener el coraje, la determinación de domar esta bestia, pero si ustedes se fijan, lo hace de una manera muy sutil. Es una buena carta para el liderazgo, por supuesto, porque está relacionada con Leo. Y tenemos que también direccionar esas opiniones tan fuertes que tenemos sobre algunos temas, ¿no? Tener esta flexibilidad de poder opinar. No sé qué más podríamos hablar. También esta carta nos muestra la resiliencia, ¿sí? ¿Qué es la resiliencia? Bueno, ante las situaciones adversas, comprender que no es el fin del mundo y que siempre podemos salir adelante y que tenemos esta fuerza interior para vencer las situaciones, ¿no? La carta tiene muchísimos símbolos, pero tendríamos que pasar horas hablando, ¿no?, de esto. En la mitología también podemos encontrar el arquetipo en Sansón y Dalila. Sí, todos esos que son de la fuerza.
exacto. Y podríamos preguntarle a esta carta en una meditación, por ejemplo, ¿a qué es a lo que me tengo que aferrar y qué es lo que tengo que dejar ir, ¿no? Para poder seguir avanzando. Vamos a hablar un poquito de los decanatos, entonces, del Sol, ¿sí? En Leo, por supuesto, si se fijan, el primer decanato ahí, que también estos decanatos también están representados por los arcanos menores del tarot, ¿no? Entonces, el primer decanato encontramos a Saturno en Leo. Entonces, si tenemos un tránsito o un planeta, ¿no? Ahí Saturno en Leo, ¿qué es lo que significa esto? Y bueno, Saturno en Leo, hay que tomar las características de Saturno. ¿Qué puede hacer Saturno en Leo, no? Saturno es el planeta de la restricción, que es lo opuesto a Leo. No se va a encontrar muy a gusto ahí Saturno, porque Saturno quiere restringir, frío, eh, seco, y Leo, bueno, es de fuego, es todo lo contrario. Entonces, bueno, van a ser como que ahí un choque. Un choque. Un choque de, Saturno, ¿cómo se llama? Choque de titanes. Un choque de titanes, Sí. ¿no? Entonces Saturno no en Leo no le gusta. Ahí, no le gusta estar ahí a Saturno. ¿Y qué sería, por ejemplo, si nosotros pensamos, bueno, Saturno en Leo, ¿qué es la lección que tendríamos que aprender? ¿Controlar ese fuego? Sí, puede ser. Entibiarlo un poco, podríamos relacionarlo con la carta de la temperance, ¿no? Ajá. La templanza. Sí, podría ser. Enfriar un poco, restringir un poco ese fuego interno, ese ego, esa personalidad. Entonces, abrumadora. sí, el primer decanato va de julio 22 a agosto 1. Acuérdense que depende de lo que de la astrología, de la metodología que estemos estudiando, las fechas pueden variar uno o 2 días, ¿no? Ajá. El segundo decanato, creo que a mí me encanta, es Júpiter en Leo. Bueno, Júpiter es lo opuesto, entonces, de Saturno. Expansión. Siempre que tenemos algún tránsito de Júpiter, podemos esperar buena suerte en esa casa, en esa parte de nuestra vida. Y bueno, expansión. Claro, porque Saturno leonino. siempre se habla que Saturno y Marte son los maléficos, ¿no? En la astrología tradicional. Sí. El maléfico mayor sería Saturno y el maléfico más menor, más chiquito sería Marte. Y después tenemos que Júpiter es uno de los planetas benéficos junto con Venus, ¿no? Y tenemos a Mercurio, que sería como el amigo del Sol, ¿no? También es como su compañero, así como su best buddy. Sí, pensemos que, bueno, Mercurio nunca se va a encontrar muy lejos del Sol por la elíptica que tiene, por la velocidad que tiene, entonces claro. Nunca va a estar más allá de 1 o 2 signos, a lo sumo, lejos del Sol. ¿Sí? Claro. Pero siempre lo encontramos cerca del Sol. Entonces, el segundo decanato de Júpiter en Leo va del 2 de agosto al 11 de agosto. Y en el tercer decanato nos encontramos a Marte en Leo. Fuego con fuego. Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que Marte nos indica la fuerza, guerras, asertividad también. Violencia, es el que corta, el que ciega. Entonces, ciega con la hoz. Con la guadaña, ¿no? Con la hoz. También puede significar el exilio, separación del hijo, de los padres. Bueno, tiene muchos significados también, Marte. Pero bueno, pensemos que ¿está a gusto en Leo Marte? Y no está ni en detrimento ni nada, así que podemos decir que es un tránsito neutral, digamos. No sé si neutral, pero bueno, porque también Marte rige la cabeza, claro. Pero si nos fijamos en las tablas de dignidades, Marte cuando está en Leo no está ni en detrimento ni en caída, que es cuando algunos de los planetas no están tan contentos en ese signo, ¿no? Sí, es como que los planetas se comunican con los signos, ¿no? Entonces,
Sí, porque el signo vendría a ser como, por ejemplo, Leo sería la casa del sol. Ese signo es la casa del sol. Cáncer sería la casa de la luna, porque ahí está el domicilio. Por eso les pusieron esos nombres, ¿no? Claro. Los antiguos. Si ustedes ven la tabla tolemaica de dignidades, ahí van a poder fijarse. Ahí la tengo por acá. Sí, búscala tranquilamente. Para no decirles cualquier barbaridad, porque a veces no me las acuerdo todas. Entonces, por ejemplo, según Ptolomeo, que también era astrólogo, Marte en Leo, por ejemplo. Marte en Leo, bueno, tiene dignidad por término en los últimos 30 grados, ¿sí? De Leo. De Leo. Pero tiene una dignidad por término, no es una gran dignidad. O por faz también, ¿no? Pero no está ni en su domicilio, ni en su exaltación, ni en su detrimento, ni en su caída. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos decir que cuando un planeta está en su domicilio es el rey de la casa, es el rey de donde está. Cuando está en exaltación es como cuando va a la casa de un amigo querido, entonces le traen todo lo que necesita, se siente a gusto, confortable, como si estuviera en casa, pero no está en casa. Tiene que seguir las reglas de ese otro planeta. Claro, de la casa del amigo. Ajá, de la casa del amigo. ¿Sí? Y después están en detrimento o en caída. Cuando están en caída es cuando no tiene ningún tipo de dignidad ahí, es como si fuera un vagabundo. ¿Sí? Claro. Y en detrimento es como que está en su depresión. Está deprimido. Sí, así, está literal, ¿no? Ahí, no le gusta estar ahí. Eso es muy interesante. Y fíjense que entonces estos decanatos también tienen su correlación con los arcanos menores. Entonces, en Leo tenemos al 5 de bastos, al 6, 5, 6 y 7 de bastos. Entonces, si vemos el 5 de bastos es Saturno en Leo y lo que representa, ¿no? Los números en los arcanos menores, si vamos del 5 al 6 al 7, el 5 siempre nos va a referir conflicto, pérdida, y si se fijan, estábamos hablando que Saturno en Leo es restricción, está en detrimento, entonces nos va a representar un conflicto. A medida que vamos avanzando y vamos al 6 de bastos, entonces encontramos la comunicación. Por supuesto, Júpiter en Leo, porque Júpiter sí también rige la educación, entonces ahí a través de la comunicación podemos llegar a la victoria, que sería el 7 de bastos, con Marte en Leo, ¿no? Entonces, fíjense cómo todo está relacionado. No es que, porque a veces uno piensa, ay, el tarot es ir de ahí a que me tiren las cartas y ya no, pero tiene todo una correlación, una razón de ser con la astrología, con la cábala, con la mitología, etcétera, etcétera, con los chakras que vienen de la filosofía hindú, estudiamos estos centros energéticos que se van activando. Bueno, para terminar, Grace, vamos a hablar un poquito el sábado, me parece que sábado es el 20 de marzo, y entonces el sol entra en Aries, y empieza la primavera. ¿Qué nos podés contar un poquito de este tránsito? Bueno, el sol en Aries está en su exaltación. Y como dijimos el capítulo pasado, el signo de Aries indica el inicio del año astrológico. Entonces, bueno, es una etapa de inicios y es como cuando uno ve a las plantas o el jardín, ¿no? El sol empieza a calentar y las plantas empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse. Entonces es un momento de inicios, ¿verdad? Un momento de inicio, se marca el inicio del año astrológico, empiezan los días a ser más largos acá en el hemisferio norte y marca el inicio de la primavera. Entonces es una etapa de inicio, se van a dar
Muchos inicios. Fíjense que si van a Patreon, que hice el mensaje del día, el mensaje de nuestros ángeles era la naturaleza, ¿no? Cómo todo está relacionado. Nosotros creemos mucho en la sincronicidad. También después les vamos a recomendar muchos videos ahí, muchos libros en videos también ahí en nuestra página. Y es el comienzo esto, ¿no? De la primavera, de la naturaleza, de poder empezar a entender y conectar, ¿no? También más con estos ciclos de renacer y ahora sí que dejar atrás el pasado, ¿no? Sí, comienza todo. Pensemos que estos 200 años pasados fue la conjunción que tanto se habló de Saturno-Júpiter, que se da en signos de tierra. Se venía dando en signos de tierra durante 200 años. Va cambiando de signo, ¿sí? Y ahora la última conjunción que se dio en diciembre el 20. Fue la última, fue la primera en signos de aire. De estos próximos 200 años. De estos próximos 200 años. Entonces como que todo nos va marcando comienzos, ¿no? Se termina una etapa de tierra, de cosas terrenales, materiales. Pensemos en los capricornianas. Sí, capricornianas y todos los signos de tierra, ¿no? Que son las cosas materiales más densas, etcétera. Y estas conjunciones se van a empezar a dar en los próximos 200 y tantos años en signos de aire. ¿Qué representa el aire? La mente. Uh-huh. Entonces va a empezar todo como ser más mental, más aireado. Sí. Todo relacionado con la mente, con el aire, con el internet, con la electricidad, sí, con todas las cosas que hemos estado empezando a vivir a partir de este último año. De este 2020 que pasó, ¿sí? Que hemos empezado, sí, a trabajar más con la mente, sí, que tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas no tan buenas. Por eso decimos, bueno, Acuario es la mente, Leo es el corazón, y recuerden esto de los Upanishads, ¿sí? Cómo poder conectar la mente con el corazón, que pienso que es un gran ejercicio. Sí. Un ejemplo muy sabio de los Upanishads. Si uno se pudiera acordar de eso cada vez que va a abrir la boca, o que va a actuar, ¿no? Sí. O que va a tirar una mirada o un pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que algo más que añadir. Creo que hemos cubierto bastante. El próximo episodio, el episodio 3, entonces estaremos hablando de la luna, ¿no? Un tema también súper interesante y bastante complejo. Les agradecemos mucho a todos los que nos han escuchado y vayan a nuestra página de Patreon, que es www.patreon.com/mirando las estrellas. Háganse mecenas, ¿sí? Hay precios desde 5, 10 y $20 por mes, y ahí van a tener un montón de material exclusivo, la lectura del día o el mensaje del día que se hace en vivo, videos de recomendaciones de libros, porque también nos encanta la literatura y creo que eso es algo súper importante para seguir creciendo y desarrollándonos como seres humanos y también nuestro espíritu. Vamos a encontrar también ahí tránsitos, artículos, vamos a hacer sesiones de preguntas y respuestas, entonces vayan a www.patreon.com/mirando las estrellas. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao. Este fue tu podcast, Mirando a las Estrellas.